Cuando Luis Enrique le querían sacar, una de las cosas que le recriminaban era precisamente los resultados. Que habíamos perdido contra el PSG 4-0 y después con la Juventus 3-0. Pese a que tuvimos una gran remontada, pese a que hicimos, tengo entendido que 90 puntos esa temporada. Y pese a que incluso ganamos la Copa del Rey, y también pese a que también ganamos la Supercopa de España, y pese a que hicimos una temporada ciertamente decente, y al mismo tiempo Luis Enrique llevaba una buena trayectoria en el Barça, aún así muchos decidieron que tenían que echarle. Le empezaron a criticar masivamente y le empezaron a decir de cosas. Y tomando en cuenta que estaba Bartomeu, un tipo muy resultadista, un tipo que para nada solía confiar en el estilo de juego del Barça, pues se juntó todo y le terminaron echando. Enfoquémonos un momento por lo que se decía en la afición, que no sabía supuestamente gestionar el vestuario, que si los resultados, que si pone a Mathieu, que por qué pone a André Gómez, que por qué hace esto y tal. A Luis Enrique de manera muy soberbia muchos le cuestionaron, haciéndose creer que sabían más de táctica, que conocen más el vestuario que él, que al parecer saben plantear mejor que él, que esta también es otra. Se la pasaban diciéndole que se equivocaban los planteamientos, y mucha gente, no solo periodistas, sino también muchos aficionados de manera muy soberbia empezaron a recriminarle. Se lo recriminaron por todos lados. Fue un ambiente mediático que incluso yo diría que rozaba ya en lo insoportable. O sea, era así todo el tiempo. O sea, era de diario, constantemente. No era un día, no era dos, no era tres, ni nada. Eran días enteros. Días enteros en donde le criticaban exactamente lo mismo, y era siempre con la misma narrativa. Desde todos los sectores mediáticos, desde Sport, Mundo Deportivo, Marca, Diario AS. Te estoy hablando de la radio, te estoy hablando de internet en general. Te estoy hablando de la televisión, te estoy hablando de periódicos, prensa escrita y digital, cualquier tipo de prensa, cualquier tipo de prensa, cualquier tipo de medio, siempre era básicamente contra Luis Enrique. Y esta tendencia también la vimos en la selección española. Cuando le iban a echar de la selección española, le criticaban precisamente eso, los planteamientos, ¿no? ¿Quién no recordará pues que cuando precisamente Marruecos, con ese, digamos, pues que precisamente con ese autobusazo espantoso, que sinceramente costó mucho trabajo porque es de los mejores que me ha tocado ver, pues precisamente le decían que de qué sirve estar tocando si al final pues no van a tener profundidad, no van a llegar a última línea, que ¿para qué tocar tanto si al final se está viendo que ni siquiera están tirando y que no están haciendo nada? Se la pasaban incluso riéndose de él, ponían incluso imágenes de estadísticas de la cantidad de pases a comparación de la cantidad de tiros. Y se reían diciendo que supuestamente Luis Enrique ganaba la Copa 1000 pases, ¿no? Básicamente también lograron aquí dañarle la imagen en la selección y le echaron. Bueno, pues ahora Luis Enrique, después de todas estas burlas, estas faltas de respeto, de este acoso masivo que ha sufrido en su carrera, pues ahora Luis Enrique, después de 2015 después de que en el 2015 lo hizo con el Barça, ahora en 2025, 10 años después, logra otro triplete. Segundo entrenador en la historia en conseguir un triplete tras Guardiola. Segundo entrenador en conseguir otro triplete tras Guardiola. Flick, nuestro actual entrenador, también ha conseguido un triplete que fue en el Bayern, pero me estoy enfocando más en quienes han ganado más de uno: Luis Enrique y Guardiola. Luis Enrique ahora ha ganado el triplete y por supuesto tiene la oportunidad de ganar el sextete, dependiendo de cómo lo hagan la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Supercopa de Holanda, de Francia. Luis Enrique ha logrado ganar ahora otro triplete más, y por supuesto ahora lo que nos tenemos que cuestionar es ¿por qué si Luis Enrique supuestamente planteaba mal los partidos? ¿Por qué si Luis Enrique no sabía gestionar vestuarios? ¿Por qué si Luis Enrique se enfocaba más en ganar la Copa 1000 pases que en meter gol? Como porque ahora Luis Enrique ha ganado precisamente la Champions League, y precisamente irónicamente con 5 goles. Eso es lo que nos tenemos que cuestionar. Si nosotros queremos ser un poco honestos y queremos ser, digamos, algo autocríticos, queremos ser justos, lo que vamos a hacer es precisamente pues reflexionar y hacer autocrítica. Hacer autocrítica y darnos cuenta de que hicimos críticas de manera errónea, nos equivocamos con el diagnóstico y que precisamente el problema de aquellos Barças pues no era Luis Enrique. Luis Enrique se fue y ahora pues ya ganó un triplete.
Cuando nos separamos tanto el Barça como Luis Enrique, pues al Barça por el contrario, pues ya sabemos qué pasó. En 2018 3-0 de la Roma, en 2019 4-0 del Liverpool, en 2020 2-8 del Bayern y así consecutivamente. Nos terminó yendo terrible. Y a Luis Enrique tanto en España como ahora en el PSG le ha ido de manera excelente. Y si nosotros tenemos estas pruebas, estas pruebas, tenemos esta evidencia empírica de que Luis Enrique ha triunfado y el Barça no, o por lo menos no hasta antes de Xavi y Flick, pues lo que podemos concluir es que no solo es que nos equivocamos, sino que directamente creo que la afición en general ha sido muy soberbia y muy prepotente, creyéndose que lo sabía todo y claramente cuestionando a un entrenador sin tener realmente argumentos del por qué. Sin tener argumentos porque cuando tú ves que, por ejemplo, le culpan a Luis Enrique del planteamiento, incluso los futbolistas, que a Luis Enrique le culpan de un planteamiento cuando a simple vista se nota que tenemos una caída en la implicación en el trabajo en defensa, tenemos una caída de todo en general, de que tenemos una caída en intensidad, en concentración, en todo, y ves que la gente culpa a Luis Enrique, podemos concluir que, aparte de que no sabemos nada, somos soberbios porque señalamos al otro de estar bien y a nosotros mismos señalamos al otro de estar mal y a nosotros de estar bien. Si alguien dijera que Luis Enrique se equivocó, pues bueno, estaría mal, pero lo podríamos aceptar. Pero por el contrario, si dice que Luis Enrique se equivocó con los planteamientos y que con la gestión del vestuario y tal, y más aparte no lo hace con alguna especie de humildad en plan, bueno, yo pienso que, yo creo que, y lo hace afirmándolo que tiene toda la razón y que prácticamente no tiene margen de error, pues ahí es cuando podemos distinguir entre una especie de crítica, un diagnóstico humilde y por supuesto ya, como lo digo, la soberbia. Esa soberbia fue la que llevó al aficionado en general y lo sigue llevando a día de hoy a no ser ningún tipo de autocrítica. ¿Qué resultados ha tenido? Pues el creer que siempre estás bien te lleva a no ser autocrítica, no anticiparte a las caídas y de esta manera pues nos ha ido como nos ha ido. Y a Luis Enrique pues bueno, le ha ido maravilloso. Si fuéramos justos lo reconoceríamos, pero por supuesto ya sabemos que siempre que se habla de deportes e incluso de otra cosa, la gente tiene siempre una especie de ego precisamente de no reconocer ciertas cosas porque claro, cree que al reconocer ciertas cosas van a quedar como... Saben que van a quedar en la posición de debilidad de me he equivocado y muchos parecen entender que solo los idiotas al parecer se equivocan, cosa que eso es falso. Ha habido múltiples casos en los que errores han llevado precisamente a grandes aciertos. De hecho es al revés, precisamente solo los verdaderos idiotas son los que no se equivocan, porque en realidad se han equivocado pero o no lo saben o no lo quieren reconocer. Si aquí se reconociera un poco más que los errores existen y se reconociera que se quisiera reconocer que como aficionado no se sabe todo y que hay que tener cuidado a la hora de hablar de buenos entrenadores, así como también mucha gente ha hablado mal propiamente de Ten Hag, ¿no? En el Manchester United, que claramente el United tiene problemas mucho más profundos que simplemente los de un entrenador. Pues como digo, podemos concluir en que hay que tener más cuidado a la hora de hablar de un entrenador y hay que tener mucho más cuidado y mucha más humildad a la hora de, por supuesto, hablar de algo como lo es el deporte, que claramente aquí no hay nada escrito y muchas veces te puedes equivocar y muchas veces hacer un pronóstico es tener ganas de equivocarte. Precisamente si tú lo que quieres es reducir, digamos, la tasa de errores, lo que tienes que hacer, pues precisamente es intentar pensar de manera lógica. Pero no al corto plazo, al largo plazo. Sí, ponerte a analizar en general si un entrenador lo ha hecho mejor o lo ha hecho peor. Ponerte a reflexionar si el entrenador vale entonces realmente la pena o no. Ponerte a pensar en general de toda tu trayectoria, de todos los diagnósticos que has dado, ¿te has equivocado en la mayoría o has acertado en la mayoría? Eso es lo que realmente se debería de hacer. ¿Se hace? No. Esto realmente, y hay que tener también, por supuesto, también en claro el contexto.
todo, o sea, Luis Enrique se fue, pero se fue después de que ya se fue Guardiola. Es decir, el hecho de que Guardiola, por ejemplo, se haya ido en su momento del Barça, ya es uno de los peores errores que se pueden cometer. Pero todavía peor es tener ya el aprendizaje de que se te fue Guardiola y aún encima tener a Luis Enrique, Guardiola 2.0, y que se te vaya otra vez. Y peor aún que se te vaya exactamente por lo mismo, que es por votar a un presidente que ni siquiera confía en él. En este caso Rosell con Guardiola y Bartomeu con Luis Enrique. Si ya se te fue uno, bueno, pues podemos concluir en que, perdón la palabra, pero básicamente en que la has cagado. Pero si tú aún encima, después de que se te va uno, no sabes por qué se te va y se te va el segundo también, porque el segundo que también es un gran entrenador y tú no lo entiendes, pues ya es porque mira, si tú verdaderamente supuestamente lo sabes todo, ¿cómo es posible que no puedas ni siquiera reconocer cuál es el buen entrenador y cuál es el mal entrenador? ¿Cuál es la buena decisión y cuál es la mala decisión? La decisión correcta, ¿cuál hubiera sido? Pues primero que todo, votar a un presidente que confiara en Luis Enrique, y número 2, si ya has votado a Bartomeu, como mínimo apoya a Luis Enrique. Similar a el poco apoyo que tuvo en su momento Xavi. Luis Enrique es un entrenador que siempre ha valido la pena. O sea, como entrenador, siempre que ha estado en alguno de mis equipos, yo siempre he dejado claro que Luis Enrique es un tipo sensacional. O sea, es un tipo excelente. O sea, es un lujo verdaderamente tenerle como entrenador. Es como un sueño cumplido. Y nunca he tenido más que elogios para él. Porque es un gran entrenador. Sus equipos juegan a algo. Y por supuesto, sus equipos con el tiempo mejoran. Es un entrenador de ocasiones, de intensidad, de tener el balón, de ir hacia el ataque, un estilo de juego bastante vistoso, bastante efectivo, como se puede ver. Y es un entrenador que en síntesis todo esto se ve plasmado en resultados. Y precisamente esto es lo que se tiene claro a la hora de hacer un juicio de si tienes que dejar a un entrenador o no. No es muy difícil de saber esto, es decir, saber que Luis Enrique es un gran entrenador no es realmente nada del otro mundo. Sus resultados no tanto en títulos, que también, sino en resultados de juego, en resultados de partidos en general durante una temporada, es lo que le avala como el verdadero gran entrenador. Entonces, que alguien, por ejemplo, no lo sepa distinguir, no lo sepa aceptar, no lo sepa identificar, es algo peligroso, primero que todo para la trayectoria del entrenador, de que le van a arruinar la carrera, y en segundas para el propio equipo, porque un aficionado así, si tiene influencia en el equipo, que un aficionado por supuesto siempre la va a tener, y más con el modelo de propiedad del Barça, que es el modelo de propiedad de los socios, pues como digo, siempre va a tener influencia y ese aficionado es peligroso. Y todavía más si por supuesto es socio de algún equipo, es propietario, es accionista o lo que tú quieras. Siempre, un tipo así siempre va a ser peligroso, siempre. Y digamos, a este tipo de aficionados es a los que o hay que educar bien, cosa que bueno, yo sinceramente dudo mucho que se pueda hacer por el tipo de perfil que maneja esta gente. Entonces, como digo, es necesario o educar bien, o número 2, hacer algo por mantenerle lejos, cosa que también es difícil porque pues claro, se aferran a estar ahí en afición. Entonces, ¿en qué podemos ir concluyendo? Que Luis Enrique ahora ganando este triplete en el PSG, pues es una retratada terrible. Está retratado de manera terrible en general a todos los que le han criticado. Por supuesto que ahora que ha ganado un triplete, lo que toca es pues que el tipo disfrute, que el tipo festeje, que el tipo se centre por supuesto en quienes le apoyen, que disfrute el título, que lo celebre y tal. Ahora, después de que ya se pase, digamos, todo, pues toda la euforia, y después de que se pase toda la euforia y que ya se bajen un poco los ánimos y que ya se amainen un poco las aguas, pues ahora ya lo que toca es por parte del nada, pero por parte de los aficionados, primero que todos los del PSG, pues valorar a diferencia de otros que tienen un buen entrenador, y en segunda pues que todos colectivamente reflexionen y sinceramente que hagan una disculpa pública. Obviamente esto lo digo entre comillas porque sé que no va a pasar, sé que el ego de esta gente está hasta las nubes y que por supuesto no son capaces de reconocer el gran trabajo de Luis Enrique, no en el PSG ni en el Barça, sino en general también en el Barça B, ahora ya Barça
Athletic otra vez y por supuesto en el Celta de Vigo, en la propia selección, o sea, en cualquier lugar en el que ha estado, porque hay un patrón que siempre se repite en el caso de Luis Enrique, y es que siempre que llega deja algo mejor de lo que tomó. Si él tomó un equipo siendo, digamos, un equipo que es, digamos, un 4, este señor lo sube a un 7. Si este señor tomó un equipo que es un 7, lo sube a un 10. Si toma un equipo que es un 10, se lo convierte en un 1000 y así consecutivamente. O sea, es un tipo que siempre saca lo mejor de sus jugadores, saca lo mejor colectivamente, y por eso los títulos, repito, no es muy difícil de entender. Solo basta con hacer una digamos, ¿cómo se dice? Una retrospectiva, creo que se dice así, comparar qué tenía antes de y después de, y por supuesto, pues lo más importante, tener simplemente la disposición de querer aceptar algo, de querer aceptar que estás equivocado, o por supuesto que el señor que te cae mal, pues precisamente es el gran entrenador. Porque también esta es otra, también le tienen manía ya ni siquiera por lo que ha hecho como entrenador, sino lo que ha hecho como futbolista. De que, pues claro, este señor estaba en el Real Madrid, fichó por el Barça y triunfó, y pues claro, muchos no le perdonan eso, y en segundas, pues que el tipo pues no es catalán, pero sí ha demostrado bastante, pues parece que bastante sentimiento por, digamos, pues por Cataluña. Y ya sabemos que aquí hay mucha gente, pues bueno, desagradable, indeseable, que sí, que suele mezclar estos temas extrafutbolísticos y que pues bueno, simplemente es de que bueno, se la toman contigo y pues no te sueltan, y a este tipo pues es lo que le han hecho. O sea, no le perdonan ni lo he hecho como futbolista, ni lo he hecho como figura pública, y yo que sé, pues incluso a lo mejor resulta que les cae mal ya incluso por el, yo que sé, su aspecto, la expresión de su cara, o incluso su forma de hablar, que siempre también es de las cosas polémicas, ¿no? Sus supuestas contestaciones a la prensa, aunque claro, también deberían dejar en claro, vaya preguntitas las que le hacen. Entonces, pues por su expresión o su forma de contestar, que es siempre fuerte pero diciendo la verdad, su forma de contestar o por la razón que sea, pues bueno, les cae mal, y al final pues de eso se trata, de reconocer que bueno, te caiga bien, te caiga mal, Luis Enrique es un gran entrenador. Yo no tengo nada más que simplemente halagos y pues felicitaciones, porque sinceramente es increíble ver lo que está haciendo, y por supuesto siempre como aficionado pues es un gusto, ¿no? Porque pues uno ve este deporte para divertirse, y por supuesto equipos como el de Guardiola, tal vez no esta temporada, pero sí siempre, equipos como el de Guardiola, como el de Luis Enrique, como el de Flick, siempre, o sea, siempre son agradables de ver, y siempre son muy de darle sazón entre todo a este deporte. Entonces pues nada, que simplemente pues que dejar pues si yo pudiese hacerlo, lo pongo en un póster. Ajá, o sea, yo lo pongo en un póster y lo dejo ahí clarito. Miren, ahí está la lección. Decían esto, que Luis Enrique era malo y ahora ya ganó un triplete. Yo lo dejaría ahí en un póster, la lección. Se equivocaron con Luis Enrique, y Luis Enrique era maravilloso, y aquí los que estaban equivocados eran otros. Yo lo pondría allí en un póster, y pues bueno, dejaría bastante claro que a la otra que hagan alguna crítica, pues bueno, hay que ver si verdaderamente tienen razón, porque por lo menos con Luis Enrique se equivocaron, y así con muchos, con Xavi, con Guardiola, con Van Gaal, con Rijkaard, con Cruyff y con muchos otros se han equivocado, y pues yo creo que ya es un historial un poco abultado, ¿no? De errores que ya demuestran que bueno, mucha credibilidad y mucha prudencia para tomar decisiones pues no tenemos. Simplemente eso, se equivocaron con él y ya ha quedado retratado para siempre. Retratados para siempre que se equivocaron con lo que decían sobre él. Y por supuesto pues que al final el quien pagó los platos rotos pues fue el club. Con los resultados y todos los títulos perdidos y todo el dinero perdido y todo el tiempo perdido, pues bueno, al final el Barça es el que lo ha pagado, y pues ya, demostrado, retratados para siempre. Nada más, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.